decirlo. Buenos días, estimadas y estimados participantes. Dando continuidad a la política de formación que impulsa la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Caristia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el doctor Guillermo Blanco Vázquez, magistrado emérito y director de la Escuela Nacional de la Magistratura, inicia hoy la primera clase del Diplomado en Derecho del Proceso Social del Trabajo, titulada Visión Social y Política del Derecho del Trabajo, dictada por el doctor René Alberto de Graves Almanza. El doctor René de Graves es egresado con el título de abogado en la Universidad de Zulia. Ha cursado varios programas de posgrados en diversas universidades nacionales, tales como especialización en Derecho Internacional Económico y de la Integración en la Universidad Central de Venezuela, maestría en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar, especialización en Derecho Corporativo en la Universidad Metropolitana y maestría en Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela. En el área profesional se ha desempeñado como abogado del Departamento Legal de Empresas Filiales del Banco La Guaira, director de Auditoría e Inspección en la Comisión Nacional de Valores, fue integrante de la Junta Interventora del Grupo Financiero Confinanzas, consultor jurídico de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, SUDEBAN, asesor de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la República y ha sido asesor jurídico del Instituto de Desarrollo Social de la Gobernación del Estado Zulia, entre otros cargos desempeñados. En el Poder Judicial, además de ser magistrado emérito, ha ocupado como juez en el juzgado primero de primera instancia en lo civil, mercantil y del tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. A partir del año 2001, se desempeñó como abogado auxiliar, adjunto y asistente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y desde el año 2010 como magistrado suplente de la misma sala. En dicho desempeño ha integrado en múltiples oportunidades diversas salas accidentales de casación civil, casación social y casación penal. Actualmente es docente y coordinador del programa de maestría en Derecho Constitucional del Instituto de Investigación y posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Docente de la Cátedra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el programa de doctorado en Derecho Internacional Público que ofrece la Universidad Latinoamericana del Caribe, ULAC. Y docente en la Cátedra de Derecho Constitucional 2 en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, UPSA. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro doctor Rodríguez. Él está completamente suyo. Bien, bueno, muchas gracias por esa generosa presentación. Buenos días para todos ustedes, juezas y jueces de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, pues, tengo que agradecerle al magistrado Guillermo Blanco, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, por su cordial invitación para participar en este diplomado de Derecho Procesal del Trabajo. Bueno, sin más preámbulos, para ir aprovechando el tiempo que nos queda, vamos a empezar pues a tocar algunos aspectos que tienen que ver con la dimensión política y social del derecho del trabajo. Para ello vamos a comenzar, por supuesto, repasando algunas nociones que nos van a servir de contexto
nociones que tienen que ver con categorías propias de la economía política y de la antropología social, para ir ubicando, ¿no?, cómo ha sido el devenir histórico del desarrollo de esta normatividad que regula esta relación social particular que es el proceso social del trabajo. Primero tenemos que, por supuesto, ir muy atrás con respecto a cómo es nuestra especie, ¿no?, cómo somos los seres humanos desde la perspectiva biológica. Nosotros somos animales sociales, como ya lo había definido Aristóteles, y eso, bueno, la evidencia antropológica es abrumadora con relación a que, muy contrario a lo que se nos quiere fijar como natural, de que el hombre es un ser individual competitivo, nuestra realidad antropológica es que el ser humano solamente puede vivir en la naturaleza en comunidad porque somos animales sociales, al igual que otras especies. Desde las hormigas, las termitas, los lobos y las otras especies que son muy cercanas biológicamente a nosotros, como el resto de los primates. Somos animales sociales y, en consecuencia, la forma como resolvemos, cómo acometemos las tareas que son necesarias a los fines de satisfacer las necesidades que nos permiten reproducir la vida, la hacemos en comunidad. Este actuar en comunidad implica un nivel de organización. Es decir, para poder satisfacer estas necesidades básicas que implican resolver necesidades como la alimentación, el guarecernos de la intemperie, la reproducción, la cría de la prole, implican una serie de actividades que en soledad el ser humano no la puede realizar, pero que para realizarla de manera colectiva se necesita un grado de organización política. Por supuesto, la especie humana en su desarrollo evolutivo pasó por diferentes etapas de organización sociopolítica, dependiendo, por supuesto, del desarrollo de determinadas condiciones materiales. Si bien es cierto que las primeras especies de homínidos, como el Homo erectus, incluso especies anteriores al Homo erectus, ya practicaban lo que se llama el trabajo a través de determinadas herramientas rudimentarias. La etapa fundamental en la cual el hombre adquiere un mayor grado de complejidad en su organización social es en el Neolítico superior, cuando se desarrolla la agricultura como práctica. Antes del desarrollo de la agricultura y, en consecuencia, el establecimiento de los primeros asentamientos agrícolas, que implicó una forma de vida urbana y sedentaria, nuestra praxis antropológica que permite reproducir la vida era la caza y la recolección, que implicaba un nivel de organización social distinto. Es decir, la llamada división social del trabajo no tenía la misma complejidad que empezó a tener luego de la invención de la agricultura. En aquellas zonas, pues, en donde surgen las llamadas primeras civilizaciones, entre comillas, o vamos a decirlo de alguna manera, los primeros asentamientos urbanos, que se produjeron alrededor, pues, de los grandes ríos, ya que estas eran zonas fértiles, propicias al desarrollo de la agricultura, como fue la gran civilización del Nilo, que fue la egipcia, en la civilización de Mohenjo-Daro en la India, la civilización china que surge alrededor de las márgenes del río Amarillo, y en los desarrollos tanto en los Andes, en el altiplano andino, como en Centroamérica, con los olmecas, los mayas y las otras etnias que allí se desarrollaron, ¿no? Desarrollaron su cultura. Ahora bien, el modo de producción agrícola implica entonces una organización sociopolítica mucho más compleja, porque la agricultura permitía, a través de la producción de excedentes,
que cierta parte de la población no se dedicara a la producción de alimentos, sino que el trabajo empieza a diversificarse en una serie de labores en la cual determinados grupos de esa comunidad va a especializarse. Y por supuesto, si bien es cierto que en toda sociedad humana existe una manera de organizar el ejercicio de las relaciones políticas, es decir, cómo se organizan las tareas para producir los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades. En esta sociedad urbana, sedentaria, que surge en el Neolítico Superior, luego el descubrimiento de la agricultura, implica entonces el surgimiento de las primeras formas institucionales organizadas para ejercer o para administrar las relaciones políticas que surgen en el seno de la comunidad. Y vemos pues cómo surgen estas primeras organizaciones en las cuales el ejercicio del poder y la administración de los recursos corresponde a un grupo particular de personas cuya legitimación para el ejercicio del poder tiene diferentes fundamentos, que van desde los meros actos de violencia hasta fundamentaciones de tipo mágico y religioso. Entonces, ¿por qué les señalo esto? Esto sirve como contexto para dejar establecido que el trabajo como proceso social es inherente al desarrollo de la especie humana. Los seres humanos, para poder sobrevivir en la naturaleza, es decir, para poder intervenir en la naturaleza a los fines de transformar las cosas que conseguimos en ella en bienes que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, necesitamos de actuar sobre ellas a través del trabajo. Y este trabajo nunca es un trabajo individual, siempre es un trabajo colectivo, siempre es un trabajo que implica un nivel de organización a los fines de conseguir poder realizar esas tareas que nos permiten la producción de esos bienes y servicios necesarios para la reproducción de la vida. Vamos a poner un ejemplo cercano. Vamos a hablar de las comunidades originarias. Vamos a hablar del caso típico de los guaraos en el delta del Orinoco. Un guarao imposible que un guarao en soledad pueda poder producir una curiara que le permita ir a cazar a los caños del delta del Orinoco. La única forma de poder satisfacer esa necesidad, que no solamente es una necesidad individual, sino una necesidad colectiva de la comunidad, ya que el producto de la pesca no solo va a satisfacer sus necesidades individuales o de su familia, sino que hay mecanismos de distribución de ese excedente, solamente puede construir esa curiara apoyado por la comunidad. Ese es un ejemplo claro de cómo el trabajo, como la actividad que realiza el ser humano en la naturaleza para poder proveerse de estos bienes que son necesarios para garantizar la reproducción de su vida y de la especie, solo se consigue a través del trabajo, y el trabajo siempre es un proceso social, nunca es un proceso individual. Usted agarra un ser humano y lo suelta solo en cualquier ambiente natural, ya sea la selva, ya sea el desierto, ya sea la tundra, y no tiene posibilidades de sobrevivir. La existencia del ser humano pasa por vivir en comunidad, y el trabajo organizado, el trabajo como proceso social, es un factor fundamental para la sobrevivencia de los seres humanos como especie en este planeta. Ahora, un poco ya establecido este contexto socioantropológico, y vamos a hablar un poco entonces de economía política. Esto lo vimos en los primeros años cuando estudiamos Derecho. Por lo menos en el pensum donde yo estudié, economía política era obligatorio. La sociedad organiza esta producción de bienes y servicios que son necesarios para su existencia
de diferentes maneras. Esto, por supuesto, no es natural, esto es cultural, es histórico, y que tiene que ver con factores vinculados al desarrollo de las llamadas fuerzas productivas. Aquí vamos a hablar un poco de economía, ¿no? Sobre todo en principio de economía clásica, porque hasta el propio Marx toma algunas categorías desarrolladas por la economía clásica inglesa o escocesa, porque realmente eran más escoceses, eran escoceses y no ingleses, que tienen que ver con las categorías referidas a la división del trabajo y a el valor, ¿no? La teoría del valor que la vincula al trabajo como único elemento capaz de producir valor, porque solo el trabajo permite la transformación de estos objetos que conseguimos en la naturaleza en bienes materiales que nos permiten satisfacer necesidades. Ahora, esta manera como la sociedad se organiza a los fines de producir estos bienes y servicios se llama modo de producción. Este modo de producción no siempre ha sido el mismo. Históricamente ha cambiado en la medida en que las fuerzas productivas, es decir, las innovaciones que produce el ingenio humano con relación a la manera de intervenir la naturaleza para producir estos bienes y servicios, va cambiando, va desarrollándose. Eso genera una organización de las relaciones de producción que tienen características históricas específicas. Esto hay que verlo desde la perspectiva de coordenadas históricas, es decir, dónde y cuándo es que se produce este modo de producción. Estos modos de producción todavía coexisten, es decir, no es que tenemos que romper este paradigma planteado por Hegel de que la historia es una línea que va en una línea ascendente hacia el progreso. No, la historia no es así. O sea, la historia realmente tiene sus cumbres y sus senos, ¿no? Si no, bueno, si no pudiéramos hablar de la Edad Media, que fueron 1000 años de prácticamente donde en Europa hubo un estancamiento muy grande, no así en otras regiones del planeta, como en el mundo árabe o en el mundo chino, por ejemplo. Pero lo que les quiero recalcar es que el modo de producción es un producto histórico, es decir, hay que analizar la sociedad en concreto en la cual se produce este modo de producción, se genera este modo de producción como manera de organizar estas relaciones que permiten pues, la obtención de bienes y servicios. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en la antigüedad, ¿no? Y aquí vamos a pecar un poco de eurocentrista, ¿no? Porque toda nuestra historiografía es heredera, con algunas excepciones que están tratando de tener una visión decolonial de lo que es la historia, pero la visión de la historia que nos enseñan en las universidades es una visión eurocentrista en la cual incluso el propio Marx, que es eurocentrista obviamente, pasa por analizar esta sucesión de distintos modos de producción desde el modo de producción esclavista propio de los primeros asentamientos urbanos que se dan primero en la media luna en lo que es el Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigre. Luego se reproduce este esquema de organización sociopolítica de ciudades-estado, tanto en la polis griega como en la civis romana, la cual está basada su modo de producción en la explotación del llamado trabajo esclavo. Es decir, ¿qué son las relaciones de producción? Las relaciones de producción es cómo los factores de producción se organizan. ¿Cuáles son los factores de producción? Por supuesto, usted tiene la naturaleza. La naturaleza es un factor de producción. Los árboles que nos dan madera, las piedras que nos permiten tener ¿cómo se llama? ¿Cómo le pudiéramos decir? Elementos para poder construir edificaciones, pero nada de eso sirve
sin la fuerza de trabajo, sin que el ser humano los transforme, los árboles en madera, la madera en herramientas, sillas, mesas, cama, vigas, tabiques, así como convertir las piedras desde una punta de flecha hasta la losa de una catedral. Entonces, les decía que la manera en que los factores de producción se organizan determina el modo de producción. En el modo de producción esclavista, el principal factor de la producción era la mano de obra esclava, es decir, la fuerza de trabajo obtenida de manera forzada sobre un ser humano que se consideraba una cosa. No tenía categoría humana. Y había un sinnúmero de justificaciones que legitimaban la condición de cosa de ese ser humano esclavizado que era utilizado en el modo de producción esclavista para sustentar la manera en que esa sociedad iba a satisfacer sus necesidades materiales. Con la caída no es que esto es universal. En materia de derecho, estamos hablando de instituciones porque eso lo vamos a explicar un poco más adelante, había una institucionalidad que era reflejo de la manera en que la sociedad organizaba estas relaciones de producción que constituía una base material sobre la cual se erigía una institucionalidad política que tenía una ideología que le permitía una legitimación. Había muchas teorías, desde teorías religiosas, que por ejemplo llegaron a considerar en algún momento que los esclavos africanizados no tenían condición de seres humanos, carecían de alma, producto de una maldición religiosa, porque descendían de uno de los hijos de Noé, que Noé lo maldijo porque se burló de él en una circunstancia, no recuerdo exactamente cuál, hasta el considerarlos que no eran seres humanos por otro tipo de consideración. La esclavitud y la colonización han tenido justificaciones teóricas de todo tipo, porque toda ideología política subalterna a un interés en particular. Y eso es una cosa que siempre tenemos que preguntar. Ahora bien, con la caída del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento del modo de producción feudal como consecuencia de la atomización del poder, el factor de producción principal para organizar estas relaciones materiales se traslada hacia la posesión de la tierra. Eran sociedades básicamente agrícolas que dependían del cultivo, la explotación de los bosques, de la ganadería, incluso hasta de la cacería, por lo que la posesión de la tierra se convirtió en el principal factor de la producción. En consecuencia, el que ostentaba poder real sobre determinadas porciones de terreno era el que ostentaba el poder político. Por eso durante la vigencia del llamado Estado feudal, que no fue más que un reflejo del modo de producción feudal, quien realmente tenía el poder no era el rey. El rey dependía de los señores feudales, los cuales tenían una relación de una obligación de defender al rey en caso de alguna agresión externa, pero que el poder económico, al ser ellos los propietarios, los titulares de la tierra, ¿no? Propiedad además que fue producto siempre de un acto de violencia. O sea, siempre fue consecuencia de una conquista. Es decir, cuando un conde, un duque, un marqués se hacen propietarios de una marca, un condado o un ducado, siempre es consecuencia de un acto de violencia relativo a un proceso de conquista, es decir, de toma de posesión real sobre un espacio geográfico determinado a través de una guerra, un acto de violencia de unos seres humanos
contra otro ser humano. Entonces, el Estado feudal generó una institucionalidad que poco a poco, a medida en que las fuerzas productivas dentro del propio Estado feudal fueron desarrollándose, generó un tránsito hacia un nuevo modo de producción. Es decir, las relaciones materiales de producción en la sociedad feudal fueron paulatinamente cambiando como consecuencia de determinados factores. Por ejemplo, la invención de la máquina de vapor, la invención del telar mecánico, la implementación del arado de hierro en las labores agrícolas. Pero hay un hecho que Marx lo nombra, lo trabaja, lo explica en el tomo 4 del Capital, si la memoria no me falla, referido a la acumulación originaria. Así como les explicaba que el surgimiento del Estado feudal a través de el control del principal medio factor de producción, que era la tierra, se produjo por un acto de violencia. También el surgimiento del modo de producción capitalista no solamente se debe al desarrollo de las fuerzas productivas a través de una serie de invenciones como la máquina de vapor, el mecánico, el arado de hierro, etc., sino que también fue consecuencia de un hecho de violencia, que fue la conquista de lo que posteriormente se conoció como América. En 1492, cuando comienza el proceso de conquista y el genocidio de los pueblos originarios, se produjo una traslación a través de la expoliación de metales preciosos, oro y plata, desde América hacia España. Y luego desde España, como España no tenía, España como realidad de Estado-nación acababa de surgir luego del proceso que ellos denominan reconquista, cuando expulsan a los árabes que estaban en la península ibérica, no tenían el nivel de industrialización que había alcanzado tanto Francia, Alemania y posteriormente Holanda. Esos metales preciosos fueron a parar a las potencias que comenzaron el proceso de industrialización a través del intercambio comercial, es decir, a través de los préstamos. Tenemos en el caso de Venezuela, por ejemplo, las deudas que tenía la corona española con una casa de banqueros alemana llamada la Casa de los Welser, terminaron pagándola con concesiones que le dieron a estos banqueros alemanes para que explotaran determinada porción del territorio venezolano. Esto solo a título de ejemplo. Ahora, lo que quiero recalcar con esto es que los modos de producción no cambian de un día para otro. Son procesos históricos que tienen sus dinámicas y que dependen de cómo se muta, cómo se transforman las relaciones de producción dentro de una sociedad. Con estos desarrollos tecnológicos, ya el factor más importante de la producción no estaba ubicado en la posesión de la tierra, sino en el control de las herramientas que permiten la producción masiva y seriada de estos bienes que son necesarios para satisfacer necesidades. Y surge entonces un nuevo sector llamado burguesía porque al principio, recuerden que los señores feudales estaban ubicados en el campo, obviamente, porque ellos eran los dueños de la tierra. Estaban ubicados en el campo, las ciudades eran pequeñas urbes, malolientes, porque carecían de servicios de disposición de agua servida, eran prácticamente focos de enfermedades, pero allí es donde vivían los llamados villanos, ¿no? Porque vivían en las villas, o los burgueses, porque vivían en los burgos, utilizando la terminología alemana. Por eso es que hablamos de burguesía, porque Marx escribió en alemán.
estos artesanos terminaron convirtiéndose en industriales, porque por supuesto este desarrollo de la fuerza productiva tenía que ver con la labor que realizaban estos artesanos, que eran básicamente herreros, tejedores, ceramistas, etc. Bien, ¿qué es lo que sucede? Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es una visión estructuralista de la sociedad. Vamos a hablar un poco de Marx. Marx es, por supuesto, uno de los pensadores más importantes del siglo XIX. De hecho, el marxismo logró pues, introducirse en todas las corrientes del pensamiento universal. Usted puede encontrar orientación marxista desde la teología hasta la educación. Por supuesto, el derecho no se queda atrás. Hay una visión que se basa en el marxismo con relación al derecho. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Déjenme tomarme un poquito de agua. ¿Cuál es la visión estructuralista? La sociedad se articula a través de relaciones sociales, es decir, relaciones que implican interacciones entre todos los miembros de la comunidad. Interacciones de múltiple naturaleza. Pero todas estas relaciones sociales no son más que una expresión de unas relaciones materiales que son fundamentales para que las otras relaciones puedan existir. ¿Por qué? Porque una sociedad que no tenga cubiertas sus necesidades materiales, que resultan imprescindibles para garantizar su reproducción, no puede desarrollarse toda su potencialidad como comunidad humana. En la medida en que usted pueda, que una comunidad tenga garantizada alimentos, vivienda, salud y seguridad, en esa medida es que podrán desarrollarse otra serie de relaciones sociales que se edifican sobre la base de estas relaciones materiales. Ahora, estas relaciones materiales, como les explicaba, tienen que ver con esas relaciones de producción que configuran un modo que es histórico, que es histórico porque es dinámico, ¿no? Va cambiando y que es cultural porque depende de cada sociedad, de cada comunidad humana en un momento histórico en particular. Este modo de producción, esta base material, genera otras relaciones sociales, pero de una naturaleza distinta, de una naturaleza política e ideológica. Marx nos hablaba de que la estructura tiene dos componentes. Tiene una base material que está constituida por estas relaciones materiales de producción y tiene una superestructura que es política y que es ideológica. En esta superestructura política es donde vamos a encontrar al Estado como la concreción de otro tipo de relaciones sociales que son relaciones sociales de poder, las cuales se sustentan en dos parales, para llamarlos de alguna manera. Uno que es la coacción, es decir, es la posibilidad en que aquellos que ejercen el poder a través de esta institucionalidad que se concreta en la forma Estado, pueden de manera coactiva obligar a los individuos a realizar o a no realizar determinadas conductas. Un poco utilización que da Marx al poder. La posibilidad que tiene alguien
a través de una serie de técnicas básicamente ordenadas a través de un instrumento de control social llamado derecho, que ya vamos a hablar un poco de eso, pero que además de la coacción, para que pueda funcionar, también se sustenta en el llamado consenso. Es decir, tiene que haber una convicción de aquel que soporta el poder con respecto a la legitimación de quien lo ejerce y a la viabilidad y a la justeza y a la a la necesidad de que la regulación impuesta, que la regulación no es más que una orden de hacer, de no hacer o de poder o no poder hacer, que emite una autoridad, de que eso tiene una justificación que es racional para aquel que soporta el poder. Entonces, vemos que la sociedad tiene dos dimensiones, una base material y una superestructura política e ideológica. Pero desde la perspectiva del materialismo, es la base material la que determina cómo se organiza la superestructura política e ideológica en la sociedad. La función de las instituciones que operan en la superestructura es la de reproducir esta base material que permite entonces la obtención de estos bienes y servicios. Por lo que no solamente es que la base económica determina la superestructura política e ideológica, sino que la superestructura política e ideológica es funcional a la reproducción de estas relaciones materiales. Así vemos entonces que con el surgimiento y la consolidación, porque el surgimiento no es que surge de un día para otro, pero con el surgimiento y consolidación del modo de producción capitalista, que tuvo varios tránsitos. Luego, primero comienza como un modo de producción capitalista básicamente materialista, basado en la acumulación de metales preciosos y el intercambio de mercancías y estableciendo obstáculos al comercio internacional para evitar la fuga de metales preciosos. Luego se convierte en un capitalismo de carácter ya no mercantilista, sino de carácter industrial, que necesita la expansión de mercados a los fines no solo de colocar su producción por encima de la demanda local, sino además que necesita poder proveerse de las materias primas necesarias fuera de su territorio. Y allí es donde, como lo plantea Lenin en una famosa obra llamada El imperialismo, fase superior del capitalismo, es cuando se justifica la expansión de los mercados a través de la conquista de territorios cada vez mayores. Entonces vemos cómo Europa a finales del siglo XVIII y principios y mediados del siglo XIX hasta mediados se apodera de África, se reparte África, se reparte el Medio Oriente, se reparte Asia, incluso hasta el gran gigante chino tuvo que sufrir del colonialismo europeo, básicamente inglés y portugués. Ahora, ¿qué papel juega entonces, antes de hablar del derecho del trabajo, qué papel juega entonces el derecho dentro de esta visión estructural, dentro de esta visión marxista en la cual la sociedad se estructura en una base material, en una superestructura política ideológica, la cual está determinada de manera absoluta por la base material? Desde esta perspectiva, el derecho entonces, como opera en la dimensión superestructural, la cual es funcional a la existencia de un determinado o de una formación histórica y social particular, el derecho siempre estará en función de los intereses de la clase social dominante en ese modo de producción.
creo que no se los había explicado anteriormente, pero en cada modo de producción hay una clase social, es decir, hay un sector de la comunidad que por detentar el factor de producción que es fundamental en ese modo de organización, es el que detenta el poder, no solamente económico, sino también el poder político. Es lo que llamaba Gramsci la clase hegemónica. Más adelante vamos a hablar de Gramsci porque es muy importante, sobre todo para nosotros los juristas. Si eso es así, entonces el derecho no es más que un instrumento de la clase dominante de ese modo de producción a los fines de perpetuar la continuación del mismo. Por lo que, desde esta perspectiva, el derecho jamás podrá ser un instrumento de cambio social. Todo lo contrario, el derecho es un obstáculo al cambio social. Y así tenemos, por ejemplo, como, por supuesto, Marx se dedicó, sobre todo el viejo Marx, el joven Marx, por supuesto, hay un libro sobre la filosofía del derecho de Hegel, pero ya el viejo Marx, el Marx científico, menos filósofo y más científico, se dedicó muy poco al tema jurídico porque el tema jurídico no era relevante. Lo relevante era la estructura económica. Por eso es que el análisis marxista parte de la mercancía. El método que Marx describe en los Grundrisse, él disecciona los diferentes elementos del modo de producción capitalista hasta que consigue el elemento base, que es la mercancía. Entonces, para la visión marxista, el derecho es un obstáculo al cambio social, el derecho y el Estado siempre es un instrumento a favor de los intereses de la clase dominante, así hubo desarrollos, por supuesto, en lo que es lo que son los juristas soviéticos de la primera época, o sea, previos al gobierno de Stalin. Vemos que, por supuesto, se comparte esta visión, ¿no? Hay trabajos muy importantes de Stuka y de Pachucani, pero sobre todo de Pachucani. En algún momento les recomiendo que se lean los trabajos de Begni y Pachucani con relación a la forma jurídica. Es bastante interesante porque Pachucani hace lo mismo que Marx hizo con las relaciones materiales de producción y estableció que la mercancía era el elemento fundamental en el modo de producción capitalista. Pachucani hace lo mismo con el derecho hasta que llega a los derechos subjetivos, ¿no? Dentro de lo que él llama la forma jurídica, porque los derechos subjetivos se inventaron con el modo de producción capitalista. Es decir, no es que antes no existiera el derecho, es decir, no existiera una normatividad emanada por parte del Estado o por parte de aquel que ejercía el poder político, sino que la figura de derecho subjetivo, o sea, concebir al ser humano como titular de derechos, es algo que es propio del pensamiento de la Ilustración y del llamado Estado liberal burgués. Anterior a eso, los seres humanos, más que titulares de derechos, eran titulares de obligaciones para con aquel que ejercía el poder. Entonces, ¿por qué Pachucani hablaba de los derechos subjetivos como el elemento fundamental que determina la base jurídica? Porque él dice que las mercancías no pueden ir solas al mercado. Para que las mercancías vayan al mercado se necesita que alguien las lleve y que este sea su titular. Es decir, la adjudicación del derecho de propiedad a un ser humano con relación a un objeto, que es el que le permite poder enajenarlo para que se produzca el intercambio en el mercado, es la función fundamental que tiene el derecho en el modo de producción capitalista. Por eso vemos que el desarrollo jurídico de los primeros años de la consolidación de los llamados estados liberales burgueses, luego de la
la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, y previamente las distintas revoluciones que hubo en Inglaterra, que conllevaron el establecimiento de la monarquía constitucional, fue en materia de derecho civil y mercantil. Bien, yo les hablé hace poco de Gramsci. Gramsci es muy importante para nosotros los juristas, les decía, porque Gramsci déjame explicarles brevemente quién fue Gramsci. Gramsci fue un filósofo, pero además militante, dirigente del Partido Comunista Italiano. Peleó contra el fascismo de Mussolini, preso prácticamente, salió para morir. O tal vez la década del 60, en la cual se descubre la obra de Gramsci. Sobre todo la desarrollada en los llamados cuadernos de la cárcel, que lo escribió estando preso. Esta es una obra bastante crítica porque, por supuesto, para poder eludir la censura del régimen fascista, Gramsci escribía pues, en términos bastante crípticos, ¿no? Él no hablaba de marxismo, sino de filosofía de la praxis, por ejemplo. Él no hablaba de clase dominante, sino de clase hegemónica. Él introdujo una serie de categorías, precisamente, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, no era solo para esto, pero que le ayudaron mucho a evadir la censura fascista. Bien, ¿qué plantea Gramsci con relación al esquema estructural marxista? Para Gramsci, si bien es cierto que hay una determinación entre la base económica, es decir, las relaciones materiales de producción, y la superestructura política e ideológica, en donde operan el Estado y el derecho como un producto del Estado, porque el derecho viene del Estado, es dado por el Estado, esa determinación no es absoluta, sino es relativa. Es decir, si bien es cierto que siempre la normatividad que dicta el Estado y la fundamentación ideológica que legitime el ejercicio de la autoridad estatal o la manera como el derecho regula determinadas relaciones sociales va a estar en función de la base material de producción, esa determinación no es absoluta, sino es relativa. Es decir, que si bien es cierto, la base material influye en cómo se organiza y opera el Estado, también los cambios superestructurales producen modificaciones o permiten las modificaciones de las relaciones materiales de producción. Vamos a colocar un ejemplo. Fíjense, antes de que se produjeran las revoluciones liberales burguesas de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, empezando por Inglaterra, los Estados Unidos, luego la Revolución Francesa y nuestras guerras de independencia en nuestra América, que también pueden ser llamadas de alguna manera revoluciones liberales burguesas, fueron, bueno, por supuesto, aquí no había burguesía como había en Europa, pero fueron revoluciones lideradas por la élite de la élite colonial, ¿no? En ese sentido, mutatis mutandi fueron también revoluciones liderizadas por élites políticas, que también perseguían reivindicaciones económicas. Pues bien, si bien es cierto que ya la burguesía como clase social, antes de producirse las revoluciones liberales, ya ostentaba el poder económico, para que se produjera esa ruptura revolucionaria que dio al traste con el viejo régimen, existir con anterioridad una ideología que le diera fundamento,
que sirviera de justificación. Y esta ideología fue la ideología de la Ilustración. Todos los escritos, tanto en Inglaterra, con Hume, con Locke, como en Francia, con Montesquieu, con Voltaire, con Rousseau, con Diderot, toda esa ideología fue previa al hecho revolucionario de ruptura. Por lo que históricamente es posible que algunas prácticas en la superestructura ideológica pueden de alguna manera producir cambios en la base económica. Y eso es importante para nosotros los abogados, porque nos dice de que también en la superestructura política e ideológica, esto es un espacio de lucha, que el derecho no siempre es un instrumento que impide el cambio social, sino que, por el contrario, en determinadas circunstancias, el derecho es un instrumento para el cambio social y, en consecuencia, también es un espacio para la lucha revolucionaria. Bien, Gramsci hablaba de la clase hegemónica, él utilizó el término griego hegemón, que significa dirigente. La clase hegemónica es la clase dirigente. Y estos cambios en la superestructura se producen a través de lo que él llamaba práctica contrahegemónica. Es decir, el pensamiento de la Ilustración, por ejemplo, frente a el pensamiento del antiguo régimen, era una práctica contrahegemónica. Por eso es que los libros de Rousseau y Montesquieu fueron libros prohibidos por la Iglesia Católica. Los libros eran decomisados en las aduanas cuando llegaban, por ejemplo, las colonias americanas, porque era una práctica contrahegemónica que atentaba contra las bases ideológicas del antiguo régimen. Esto yo quiero resaltarlo porque es importante, porque aquí es donde se ubica el derecho del trabajo como una práctica contrahegemónica que, si bien es cierto, de alguna manera es funcional al mantenimiento de las relaciones de producción en el actual modo de producción capitalista, también es cierto que esto es consecuencia de una serie de cambios que tienen que ver no solo con el desarrollo de las fuerzas productivas, sino también con algunas prácticas que se producen a nivel de la superestructura. Vamos a aterrizar un poco esto para ver si me logro explicar mejor. Fíjense, así como en las revoluciones liberales burguesas, basadas en que todos los seres humanos somos iguales, libres e independientes y que gozamos de los mismos derechos, sobre esa base se construyó toda una normatividad que desarrollaba estos llamados derechos de primera generación. Para los que les gusta hablar de generación en materia de derechos humanos que tienen que ver con las libertades públicas, libertad política, o sea, derecho a reunión, libre expresión, libre el derecho del trabajo. El derecho del trabajo no surge de manera espontánea, tampoco es una concesión de las clases dominantes en el modo de producción capitalista. Es la burguesía, porque es la que ostenta, son los dueños, ostentan los medios de producción, aunque los medios de producción no son necesarios objetivamente,
Usted puede tener empresas sin empresarios, lo que no puede tener es empresas sin trabajadores. Usted no puede producir nada sin trabajo. Como habíamos dicho al principio, el trabajo es fundamental para todo. No hay manera de que el ser humano exista como especie sin el trabajo organizado. ¿Qué es lo que sucede? El modo de producción capitalista está sustentado en una relación social que es intrínsecamente injusta porque se fundamenta en la explotación del trabajo asalariado por parte del dueño del medio de producción. ¿Por qué decimos esto? Bueno, esto lo explica Marx en El Capital. Lo único que genera valor, y eso ya lo habían explicado muy bien los economistas clásicos, el único parámetro que determina el valor de las cosas es la cantidad de trabajo necesaria, socialmente necesaria, para uso que usted le pueda dar a ese parámetro universal que permite establecer cuánto vale un objeto, cuál es el valor de un bien con relación a otro, es la fuerza de trabajo socialmente necesaria para su producción. Ahora, si esto es así, y si el salario que devenga del trabajador como contraprestación del servicio que le presta de manera subordinada al patrono, que es el dueño del medio de producción, que a través de su trabajo permite transformar la materia prima en una mercancía, si este salario se corresponde exactamente a el valor que él aporta, ¿de dónde proviene entonces la ganancia del capitalista? La ganancia del capitalista proviene de lo que Marx denominó plusvalía, es decir, es una porción de ese valor que aporta el trabajador con su fuerza de trabajo que no le es remunerada y que es mucho mayor a la que le es remunerada, y esa porción es la que se apropia el por ser dueño del medio de producción. Entonces vemos que el modo de producción capitalista, fundamentado en la explotación del trabajo asalariado, es decir, un trabajo dependiente, porque hay otras formas de trabajo, y así lo reconoce la Constitución, que hay otras formas de organizar la producción, pero nos han hecho entender que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eso no es verdad. Hay otras formas de organizar la producción distintas al modo de producción capitalista, como por ejemplo las cooperativas. Las cooperativas es una forma de organizar la producción en donde no existe trabajo asalariado, sino trabajo cooperativo, donde no existe la propiedad privada del medio de producción, porque el medio de producción son dueños todos los cooperativistas, donde no se produce para el mercado, sino se produce para satisfacer las necesidades. Es decir, tenemos que entender de que nos han hecho creer, porque por supuesto, como ya les expliqué, hay toda una ideología que fundamenta el modo de producción capitalista. Bien, al principio este trabajo asalariado se pretendió regular a través del derecho civil que se aplica a cualquier convenimiento entre personas libres e iguales. Porque recuerden que el fundamento ideológico del capitalismo se basa en que los seres humanos somos todos iguales, libres e independientes. Libre e independiente, si usted trabaja para mí es porque quiere, porque usted tiene la libertad, el obrero tiene la libertad de decidir si trabaja o no trabaja, o con quién trabaja, o si trabaja por ese salario
o por otro salario. Pues este es un mito. Esto es un mito porque realmente en una sociedad organizada en clases sociales, donde una domina a la otra a través de un sistema intrínsecamente injusto, que es la explotación de la fuerza de trabajo humana a través del trabajo asalariado, no estamos en presencia de una sociedad de iguales, Pero, ¿cómo surge entonces, cómo es que se reconoce que esto es una ficción, que no es más que ideología que trata de fundamentar una relación de explotación? ¿Cómo se introduce al tejido jurídico una normatividad que trata de develar esta relación que es intrínsecamente injusta? Pues surge a través de un proceso de lucha de la clase obrera como sujeto político. Hay una frase, realmente no recuerdo quién fue el que la dijo por primera vez, pero yo se la escuché a mi profesor, se la escuché a Francisco Carrasquero. Él decía que el derecho del trabajo es uno de los pocos derechos que se ha escrito con sangre. Efectivamente, las primeras constituciones sociales que nosotros podemos detectar, vamos a hablar de la de Querétaro, en México, en 1917, la Constitución de Weimar, en Alemania, en 1919, fueron consecuencias. Esas constituciones donde por primera vez se incluían cláusulas sociales, fueron consecuencias de procesos políticos en la cual los sectores subalternizados, básicamente campesinos y obreros, se rebelaron contra el sistema establecido. En México, por supuesto, la Revolución Mexicana encabezada por Zapata y Pancho Villa, y las revueltas campesinas y obreras de Alemania. Allí vemos cómo hay otro factor importantísimo, el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917 en Rusia. Es decir, de alguna manera, el capitalismo se va amoldando, permitiendo algunos cambios en estas relaciones materiales de producción que le permitan a él subsistir como forma de organizar estas relaciones en la sociedad. A ver, déjame ver si me explico de alguna manera. La lucha, por ejemplo, por jornada de trabajo inferior a aquellas que se imponían en los primeros años del modo de producción capitalista, de 12 horas diarias, 16 horas diarias, trabajo infantil, etc., no solamente es producto de la lucha de los trabajadores organizados, sino que también esas modificaciones le permiten a el modo de producción capitalista de alguna manera preservar esa fuente de producción de riqueza que es el mantenimiento de un sector de la población en condiciones que le permitan acudir a la jornada de trabajo. Obviamente que un ser humano expuesto a agotadoras jornadas de 12 horas o más diarias, su vida útil como trabajador que produce riqueza para el dueño del medio de producción será mucho más corta. A ver, vamos a plantearlo de otra manera. Si bien es cierto que desde la perspectiva gramsciana, la determinación entre la base económica y la superestructura política e ideológica es relativa y que puede producirse cambios en la superestructura que afectan el modo de producción, estos cambios tienen un límite. Estos cambios tienen un límite porque esas pequeñas transformaciones, esas revisiones, jamás van a producir un cambio en el sistema. Siempre el sistema va a ser refractario a algún tipo de modificación que implique
ruptura total con ese modo de producción. Lo que Gramsci llamaba la ruptura del bloque histórico. Para Gramsci, cuando hay una correspondencia absoluta entre la base económica y la superestructura económica, ambas conforman lo que él llamaba el bloque histórico. Sin embargo, ese bloque histórico puede tener fisuras que conllevan a una ruptura cuando a través de prácticas contrahegemónicas se producen algunos cambios superestructurales que hacen que en algún momento no exista esa coincidencia entre el modo de producción y la superestructura política e ideológica y se produce una crisis en el sistema. Él utilizaba un término, una categoría gramsciana, la categoría de crisis, y allí es donde, en las crisis, es donde el propio Gramsci nos habla de que surgen los monstruos. Estas crisis en el capitalismo son recurrentes. Ya no solamente Marx las predijo, sino que encontramos que hasta en la propia literatura de autores no marxistas, incluso capitalistas, nos hablan de que hay unas crisis periódicas, hay unos ciclos dentro de la producción capitalista que generan, por diferentes razones, por sobreproducción, por escasez de los mercados, por burbujas especulativas, generan unas crisis y esas crisis, por supuesto, alentan cambios por insatisfacciones de la llamada demanda agregada. La gente tiene unas demandas para satisfacer determinadas necesidades y en la medida en que la estructura no la satisfaga, esa demanda insatisfecha generará entonces esas crisis, las cuales demandan cambios. Se han producido rupturas revolucionarias, hablamos de las revoluciones liberales burguesas, hablamos de cuando cae el Imperio Romano de Occidente y se implanta el sistema feudal de producción, dando el traste con el modo de producción esclavista. No es que no existieran esclavos, los esclavos existieron hasta hace poco, pero el modo de producción no estaba basado en la esclavitud. Estaba basado en la explotación del trabajo asalariado. Incluso han existido siempre bolsones. Cuando hablamos de nuestra economía colonial, hay un autor venezolano excelente, que es Rito Figueroa. Él trata la historia venezolana desde la perspectiva del materialismo histórico y nos habla que nuestra economía colonial es una economía de bolsones, ¿no? La economía de Hacienda no era una economía capitalista, tampoco por el producto de las encomiendas de los indios, tampoco era una economía esclavista, porque los indios en puridad de derecho no eran esclavos, pero tenían un trabajo servil parecido al de los esclavos, solo que la corona española les reconocía que tenían alma, pero el tener alma entonces los sometía a la evangelización, que era también otra forma de opresión. Pero para no disgregarme, lo que les quería hacer énfasis con relación al derecho del trabajo es que el derecho del trabajo, producto de estas crisis del capitalismo, el propio capitalismo, a los fines de poder paliar estas crisis periódicas que incitan revoluciones o producto de la acumulación de esta demanda agregada no satisfecha, genera también sus propios cambios y produce concesiones. Entonces tenemos que el derecho del trabajo es producto de estas dos cosas. Primero, producto de la lucha organizada de los sectores subalternizados de la sociedad, en el caso del derecho del trabajo, los obreros, pero también es consecuencia del propio capitalismo, el cual, a los fines de garantizar su sobrevivencia como modo de producción, admite determinados cambios que, si bien favorecen las reivindicaciones de la clase trabajadora, no dejan de ser funcionales a la propia reproducción del sistema. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no es de extrañarse, por ejemplo, que la huelga petrolera del 36, aunque muchos la califican como una huelga fracasada, porque se obtuvo muy pocas cosas desde el punto de vista reivindicativo, pero no hay que
perder de vista que producto de esa huelga es que en Venezuela se dictó la primera ley del trabajo. Es decir, que la lucha de los trabajadores organizados en pro de sus reivindicaciones es el motor de estos cambios que se hacen en la superestructura y particularmente en la normatividad que proviene del Estado para regular esta relación social que conocemos como proceso social del trabajo. Decimos proceso y no como hecho. La Constitución habla de hecho social porque no se lo trajo de la ley del trabajo que estaba vigente en el 99. Pero este es un término positivista kantiano, ¿no? Pero cuando uno ve la sociedad en su dinamismo, en sus articulaciones, en la sociedad más que un hecho, usted no puede diseccionar la sociedad como disecciona un cuerpo humano, como disecciona una planta, ¿no? La sociedad hay que estudiarla en sus articulaciones, en su dinamismo, y por eso es que hablamos de procesos y no de hechos, ¿no? Aunque la Constitución habla de hecho social del trabajo, realmente de las ciencias sociales, el trabajo es un proceso porque es dinámico, no es un hecho que se pueda diseccionar. Esa es la pretensión del positivismo sociológico que quiere estudiar la sociedad utilizando el método de las ciencias naturales, lo cual es imposible. Entonces, tenemos que el derecho del trabajo entonces es producto de estos dos factores. Es la lucha de la clase trabajadora, pero también es la necesidad del modo de producción de adaptarse a los cambios y tratar de garantizar su supervivencia como consecuencia de estas crisis periódicas que demandan reivindicaciones en los sectores subalternizados de la sociedad. Por eso es que vemos que la gran crisis del capitalismo del siglo pasado, que fue la crisis de la bolsa de Nueva York, que se extendió producto pues en ese entonces no se hablaba de globalización, pero eso no quiere decir que no existiera, porque los mercados siempre han sido globales. Se extendió por todo el mundo y luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por el temor del avance del socialismo en Europa, solamente por aquellos países de Europa del Este, en los cuales se establecieron estados que se declararon de economía centralmente planificada y socialista, sino también el triunfo de la revolución en China, una revolución declarada comunista, dirigida por el Partido Comunista, y todos los demás procesos en el sudeste asiático para establecer una contención ante el avance del comunismo en Europa y otras partes del mundo, y como respuesta a estas crisis periódicas es que surge el estado de bienestar como planteamiento del propio capitalismo para tratar de garantizar su subsistencia, estableciendo una serie de concesiones, entre ellas, por supuesto, concesiones a la clase trabajadora. Esto lo trabaja Marcuse, Herbert Marcuse, que es un teórico de la Escuela de Frankfurt. Es muy importante, que leer mucho. Yo leo mucho a todos los autores de la Escuela de Frankfurt, a Horkheimer, a Marcuse, a Adorno, a Walter Benjamin, a Erich Fromm. Es muy importante porque nos dan una visión sociológica de lo que fue la sociedad capitalista de posguerra, que es muy importante porque luego de la segunda posguerra, y aquí estoy siendo eurocentrista obviamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Estado constitucional que nace como Estado constitucional burgués en el siglo XIX, se transforma en Estado social, y a partir de allí las constituciones, su vocación no es solamente orgánica, es decir, no solamente es establecer la organización del Estado, las competencias de sus órganos y reconocer algunas garantías o derechos de libertad o derechos humanos de primera generación, sino que se asume que el rol de la Constitución, su vocación, es la de regular todas las relaciones sociales, y el Estado ya no es un Estado policía, ya no es un Estado dejar pasar, como hablaban los franceses, sino que el Estado tiene como función fundamental intervenir en la economía a los fines de garantizar
condiciones materiales para satisfacer una serie de derechos, en este caso ya no solo derechos de libertad, sino derechos económicos, sociales y culturales, que son los llamados derechos de segunda generación. Entonces, vemos allí cómo el derecho del trabajo es reconocido, no solamente como una normatividad que no se parece al derecho civil clásico, que se separa de él, sino que tiene su propia especificidad y tiene unas características que, por supuesto, la acercan mucho a lo que es las visiones críticas del derecho, porque si hay una cosa que hace el derecho del trabajo es desmantelar todas las ficciones que crea el derecho para ocultar las relaciones de poder y de dominación que éste legitima. A ver, si bien es cierto que la principal falacia que cubre el derecho del trabajo es la propia noción de salario como justa remuneración al servicio que presta el trabajador, también es cierto que el derecho del trabajo, cuando reconoce el derecho que tiene el trabajador de participar de una porción de las utilidades del patrono, quiere decir de que evidentemente está reconociendo que la remuneración salarial no es una contraprestación de la fuerza de trabajo que se desgasta en el proceso productivo, sino que hay algo más que el patrono se apropia, sobre el cual el derecho del trabajo le reconoce al trabajador unos derechos, que es un porcentaje que varía dependiendo del país, sobre las utilidades del patrón. La noción de fraude a la ley, ¿no? La noción de fraude a la ley es cuando usted utiliza una norma de cobertura para no aplicar las obligaciones derivadas de una norma, que en este caso es la norma defraudada, que es algo típico en el derecho, porque por eso existen los juicios de simulación. En el caso del derecho del trabajo, cuando establece como principio la primacía de la materialidad con relación a las formas, nos está diciendo de que efectivamente el derecho tiene como función ocultar determinadas relaciones de opresión que el derecho enmascara. Entonces, el derecho del trabajo tiene una función muy importante y tiene muchos retos por delante, porque por supuesto, como les hablaba, el modo de producción capitalista cambia constantemente a través de los cambios que se dan en la fuerza productiva. Hoy, ante en los desarrollos en materia de informática, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, que permiten una modalidad de prestación de servicios que ya no es presencial, en donde es cada vez más fácil producir estas defraudaciones a las obligaciones laborales de los patronos a través de la tercerización. El derecho al trabajo tiene pues como una herramienta para el cambio social. Fíjense que estoy hablando desde el término granchano. El término granchano, debido a esta determinación relativa, efectivamente, el derecho es un espacio de lucha, y el mejor espacio de lucha que tienen los trabajadores, además de la huelga, por supuesto, es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo. Entonces, ¿qué hacer ante estos cambios? Bueno, ahí es donde está el reto, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los trabajadores de estas empresas que lo único que se dedican es a prestar una aplicación para interconectar al que demanda un servicio con el trabajador que presta el servicio, y que él se apropia de una porción tanto pagada por el que recibe el servicio como de lo que le corresponde al trabajador por prestarlo?
¿Cómo se regula? ¿Cómo se regula un Yumi? Por decir alguno, por dar un ejemplo, un Yumi, un Ridery, un Uber, por no hablar de los nacionales. O ahora el comercio virtual. ¿Cómo se regula los trabajadores que son intermediarios, pero que están en una relación de dependencia con relación a este tipo de mutación del modo de producción capitalista? Hay algunos que están teorizando sobre eso en este momento. Está el Gianni Varoufakis, que habla de que ya no podemos hablar de capitalismo, sino de tecnofeudalismo. Bueno, eso es lo que él plantea. Vamos a ver qué pasa en unos años. Pero ese es el reto del derecho del trabajo. El derecho del trabajo cambia en la medida en que las relaciones materiales de producción basadas en la explotación del trabajo asalariado van mutando y es entonces un espacio para no solamente de lucha, sino también es un espacio en el cual se encuentran estos sectores subalternizados de la sociedad capitalista un espacio para hacer valer sus reivindicaciones. Entonces, mire, ya les hablé hoy media. No sé si tienen alguna pregunta, los que están conectados. Quedo a sus órdenes entonces. Muchas gracias.